Bueno, ahora nos vamos a meter a otro tema porque fue planteado hace algunos meses un proyecto de ley para visibilizar discapacidades ocultas. De esa manera fue que lo calificaron justamente los impulsores para proponer implementar cinta de girasoles y a su vez, bueno, darle visibilidad a este asunto que muchas veces no está en la agenda de medios de comunicación y que en este caso se traslada también a la órbita parlamentaria. Para hablar de esto y profundizar de qué se trata toda esta iniciativa, vamos a recibir en este momento a la pediatra Ana Laura Casuriaga. ¿Cómo te va, Ana Laura? Bueno, muchas gracias. Buen día para Bienvenida. todos. Gracias. Bueno, gracias por estar. Contanos de qué se trata, qué tenés ahí, antes que nada, Perfecto. y qué es lo que significa Bien, justamente perfecto. esos girasoles. Esto es un cordón de girasoles, es un distintivo que se usa internacionalmente como símbolo de las discapacidades ocultas o no visibles. Comenzó a utilizarse en el año 2016 en Londres, en un aeropuerto en Gatwick, y a partir de esa idea de los funcionarios del aeropuerto de utilizar el cordón, se generalizó su uso en varios países de Europa, de América, y bueno, en el año pasado una organización sin fines de lucro que se llama Pictórica, que es un grupo de madres y profesionales que realizan proyectos de interés cultural para personas en situación de discapacidad y también con desafíos a la comunicación, impulsaron la visibilización de este cordón. Y bueno, y es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque las personas con discapacidades no visibles, o sea, como su nombre lo dice, no tienen ningún rasgo físico particular, no tienen ninguna dificultad para caminar, ninguna dificultad motora, por ejemplo. Entonces, a simple vista, nosotros no nos damos cuenta que tiene una discapacidad. Y eso no implica que no tengan dificultades. Por ejemplo, cuando van a un lugar muy concurrido, puede haber dificultades para tener una espera, pueden tener dificultades en los tiempos de espera, pueden tener dificultades para expresarse, para comprender. No dije cuáles son las consideradas condiciones o discapacidades no visibles, pero por ejemplo los trastornos del espectro autista, que son muy frecuentes, entran dentro de las discapacidades no visibles, trastornos por déficit atencional con hiperactividad, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, entre otros. Hay una gran lista. O sea, es una modificación a la ley de capacidad que ya estaba vigente. Es una ley, ahí va, es la ley que ya está vigente, que se plantea una modificación de 2 artículos que incluye el cordón de girasoles para que se le dé un marco legal como se le ha dado en muchos países, por ejemplo Brasil, un país vecino, que es ley. O sea, ¿y qué implicaría ese nuevo marco legal? El marco legal implica que, en realidad, al estar incluido en la ley en todos los organismos públicos y privados, tiene que haber atención preferencial para las personas que porten el cordón. La idea de portar el cordón es que si yo voy a un lugar portando el cordón, tú me ves, sabés, identificás que yo tengo una discapacidad no visible y con actos simples como ofrecerme ayuda, dejarme pasar adelante y si estoy en una fila, con pequeñas cosas me vas a estar ayudando y eso es importante. ¿Por qué? Pongo el ejemplo del autismo porque es muy frecuente, pero las familias que salen con un niño, con un adolescente con autismo, muchas veces tienen que estar dando explicaciones. Me dejas pasar antes porque no tolera la espera, el niño se pone nervioso, la sobrecarga sensorial de un lugar muy concurrido, con muchas luces, con mucho ruido, le pone nervioso, puede hacer una crisis. Entonces, evitamos eso, el dar explicaciones, el que las familias pasen, o la propia persona, porque lo pueden usar niños, adolescentes, adultos, o sea, no es privativo de los Ahora, niños. Ana Laura, ¿cómo hacemos para saber, más allá de identificar la discapacidad, que existe una discapacidad oculta, cómo tenemos que actuar según el tipo de discapacidad? ¿Dónde nos podemos informar? ¿Qué acciones se están haciendo para entender? Porque yo puedo darme cuenta, incluso a mí me pasó trabajando mucho con discapacidad motora, que todos decíamos, bueno, una persona en silla o una persona con algún tipo de discapacidad motora, todos nos damos cuenta que la tiene, pero no todos sabemos cómo actuar. Eso. Creo que lo más prudente es acercarse y preguntarle si necesita ayuda. Puede ser que la persona en ese momento no necesite ayuda extra, me retiro y nada más. O sea, no tengo que hacer grandes acciones, pero sí preguntarle, ¿necesitas ayuda? Por ejemplo, está haciendo un trámite en una oficina pública, capaz que tiene dificultades, no sé, para explicar, para comprender lo que sea. Bueno, ¿precisas ayuda? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Se les va a dar prioridad, por ejemplo, hoy lo decías, en una fila? O en... Van a tener, porque si uno ve una mujer embarazada, sabés que tiene prioridad. Más de 65 años tiene prioridad. ¿Pero qué hacemos con como ya se empezó a utilizar a partir de esa iniciativa en algunos supermercados, en prestadores de salud, ya tienen cartelería que dice atención preferencial para personas y está el símbolo del cordón, o sea, esa es la idea, que tengan atención preferencial, que la atención, la asistencia sea preferencial, eso implica que puedan pasar antes, o sea, por ejemplo, en un supermercado, que no voy a mencionar, pero en un gran supermercado hay un cartel donde está el símbolo de la silla, la embarazada y el cordón, por ejemplo. Ahora, voy a decir algo, ¿no?, que me parece importante. ¿Estamos preparados como sociedad para eso? Porque yo he visto, por ejemplo, yo me muevo en muchas oportunidades en unidades de transporte colectivo y todos sabemos que a la embarazada hay que darle el asiento. Ahora, eso no pasa siempre. Bueno,
en realidad eso nos interpela un poco como sociedad, claro. Pero bueno, forma parte del cambio, o sea, en realidad estos temas son frecuentes, o sea, dentro de las condiciones o de las discapacidades no visibles. Por ejemplo, el autismo tiene una prevalencia de 1 en 36 niños tiene autismo, o sea, es algo muy frecuente, tenemos que cambiar, que son iniciativas que lo que tratan es de mejorar la empatía, de mejorar la comprensión y bueno, y son cambios que se tienen que dar culturalmente en nuestra sociedad. Sí, Eso estoy de acuerdo contigo. Y te freno también ahí, Ana Laura, porque esto no es algo que se les ocurrió acá en Uruguay, bueno, en este caso un grupo de mamás que son las impulsoras, después el diputado blanco Gabriel Gianoli presenta este proyecto de ley. Pero esto es algo que se realiza en otras partes del mundo también, ¿no? Se toma como ejemplo sí, lo claro, que empezó, en otras como naciones. yo les decía, en 2016, pero se fue, hay una movida que es HD Sunflower, de Hidden Disabilities, es una movida internacional en la cual se utiliza en muchos países, en aeropuertos, sobre todo en lugares en donde puede ser más difícil para estas personas estar, por todo lo que yo les dije, por la sobrecarga de ruidos, de gente, de luces, etcétera. Entonces, en esos lugares específicos también va a estar. También tengo entendido que desde la órbita del fútbol, específicamente los jueces le dieron una trascendencia importante, incluso en algunos partidos se mostró una pancarta con el proyecto. ¿Cómo fue? Eso está ocurriendo actualmente, que termina este fin de semana. En realidad, en todos los partidos ha salido los jugadores portando el cordón y una pancarta que habla de la ley. Eso también es importante que lo traigas a colación porque los jugadores lo portaron para visibilizar el cordón, pero lo que se trata es de que el cordón solamente lo porten las personas que tienen la discapacidad o sus familiares directos. Si voy con un niño y el niño no se lo quiere poner porque a veces por el tipo de textura o lo que sea, hay niños que tienen alguna dificultad sensorial y no quieren, me lo puedo poner yo. Pero no se trata de que las personas hoy igual no está vigente, ¿no? No, como ley no, pero se ve bastante, se está empezando a visibilizar y sobre todo cuando tú lo conoces quizás le prestes más atención, porque capaz que, no sé, fueron a un shopping o fueron a un lado y vieron a un niño con esto y no le llamó la atención, pero si lo empezamos a conocer y a visibilizar, lo vamos a reconocer cuando lo veamos. Ahora, ¿cómo evitamos? Y ahora voy a decir algo que quizá pienses que maldad, como puede pensar así, pero ¿cómo evitamos que alguien, porque sabemos que hay personas sin escrúpulos, lo utilice, no sé, para eso, para no hacer fila en un trámite, para tener una atención especial? Bien. ¿Cómo evitamos eso? Para eso lo que se está tratando, o sea, las impulsoras del proyecto, y se está tratando de que el cordón solo sea entregado por los profesionales que asisten a los niños o adolescentes o en lugares donde van a hacer sus terapias, por ejemplo, o que sean los prestadores de salud los que lo los que lo otorguen. Entonces, en ese caso, yo me aseguro que le estoy dando el cordón de girasoles a la persona que realmente tiene una discapacidad. ¿No va a tener ninguna identificación, un QR, una identificación donde tengamos el nombre de quién es en la propia cinta? No sé, por buscar que no sea... En principio no se pensó así, pero de todos modos, si esto se logra reglamentar, o sea, si le da el marco legal y se logra reglamentar como ley, quizás haya que pensar en algún mecanismo. Por lo que tú decís, no me parece descabellado. Creo que puede pasar, o sea, lamentablemente sí, que pueden estar los datos impresos, eso, que pueda estar un QR incluso para que sepamos qué tipo de discapacidad tiene y cómo actuar, ¿no? Porque es completamente válido lo que decís. No se pensó inicialmente, pero seguramente haya que pensar algún mecanismo, sobre todo para eso. Pero mientras tanto, lo que se evita es que se comercialice en cualquier lado, sino que se va a entregar solamente profesionales, prestadores o clínicas en donde se asisten los pacientes. Y que sepamos que es, te digo, porque también a nivel de ONGs, a mí me pasó de trabajar en el mundo de las ONGs y había alcancías falsas, logotipos falsos, campañas falsas, y entonces, para que eso no ocurra, porque aunque nos parezca increíble, sucede. Sí, claro. Entonces, para que no pase de que alguien lo utilice y diga, es el mismo, porque nunca sabemos bien cómo es, ¿no? Nos suena, más o menos, tiene girasoles. Claro. Entonces, para que eso no nos pase, está bueno entonces cuando se reglamente que eso... Está perfecto. Y no desconfiar. Seguramente haya que pensar en algún mecanismo para eso, para regular eso. Claro. Ana Laura, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Interesante charla. Te vamos a invitar más adelante seguramente para que nos cuentes avances de esto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien.